Bien, vamos a checar qué tan interesante estuvo el espacio de Cero Impunidad del día de hoy, 13 de octubre, año 2022. A ver si encontramos un tema que valga la pena, alguno de esos avances. Escuchemos. Con su permiso, señor presidente, vamos a presentar como cada semana el informe Cero Impunidad, que es un esfuerzo del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, de Seguridad, las fiscalías estatales, las secretarías de seguridad de los estados, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. En la semana que se informa hubo un total de 8,269 detenidos por parte de todas las fuerzas federales y estatales de seguridad, y se presentaron al Ministerio Público, tanto del Fuero Común como federal, un total de 7,976 personas. Siguiente. Informamos que el día 11 de octubre, la Fiscalía General de la República, en cumplimiento del tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, remitió en extradición a 2 personas masculinas de nacionalidad mexicana que fueron requeridos por diferentes cortes. El primero de ellos, Adriel G., que fue extraditado a un tribunal del estado de Arizona por los delitos de violación equiparada y secuestro, y el caso de Miguel F., que fue remitido también a una corte del estado de Arizona, en este caso por los delitos de abuso sexual a menores. Siguiente. Informamos también de la detención el día de ayer de 7 presuntos secuestradores y el rescate de un menor en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. Esto fue una acción operativa implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y la Policía Municipal de Huehuetoca. Se estuvo en contacto permanente con el fiscal Cervantes y se logró el rescate con bien de un menor de 9 años, quien había sido secuestrado el día 10 sobre la avenida Benito Juárez, en la colonia centro de ese municipio, mientras se dirigía a la escuela con su madre. Se identificó al Pues está complicada la situación, ¿eh? vehículo, se hicieron diferentes acciones de inteligencia e investigación y finalmente se logró dar con el paradero del menor y detener a 7 personas, quienes eran parte de una célula criminal que mantenía en cautiverio al menor y por el cual exigían la cantidad de 4 millones de pesos. Siguiente. Ya están detenidos 7 personas, una de ellas por identificar todavía, y se aseguraron 3 inmuebles y se van a poner a disposición del juez de control para los efectos conducentes. Siguiente. También informar de la detención de un objetivo relevante, el sujeto apodado El Gafe, que es presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, en aquella entidad. Esta fue una detención realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional en estrecha colaboración con la Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía en materia de delincuencia organizada de la FGR. Se le aseguraron 1,000 pastillas de fentanilo, armas largas, cortas, granadas, cartuchos y vehículos. Lo relevante de esta detención, además de todo, es porque a este sujeto, Carlos Augusto N., alias El Gafe, se le vincula con delitos como homicidio y secuestro, así como la autoría de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre en el centro comercial Landmark en Zapopan, derivado del cual perdió la vida una persona. Se le conoce como uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, coordina células de narcomenudeo, sicarios y halcones y el reclutamiento de nuevos integrantes de células operativas en diferentes estados. Ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. También referir que este individuo participó en los hechos del pasado mes de agosto en Ixtlahuacán del Río, en Jalisco, donde en una
actividad criminal, diferentes grupos se enfrentaron a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, trajo como consecuencia diversas detenciones y en consecuencia este grupo generó actos y disturbios en los estados de Jalisco y Guanajuato. Siguiente. También, derivado de los hechos del centro comercial Landmark, ya fueron vinculados a proceso 2 personas que fueron detenidas por el Ejército Mexicano, que se trata de Luis Raúl N. y Everardo N., quienes ya fueron vinculados a proceso por el homicidio de un escolta que estaba en ese lugar. Siguiente. También informar de la detención de presuntos responsables del homicidio realizado por omisión en agravio de la menor de edad Camila N., esto en el estado de San Luis Potosí. La menor había sido declarada. Esta frase es una frase que se hubiera podido aprovechar muy bien en el tema de Devani Escobar. Sin embargo, pues no, por alguna razón como tal no se hizo alusión a ella. La cual es, imagínense, a ver, ¿cómo hubiera quedado en el caso de Devani Escobar esta frase? Vamos a suponer que dijera, se lleva a cabo la orden de aprehensión en su contra por el delito de omisión realizado en comisión por omisión. Muerta en un primer certificado de defunción, el cual no fue exacto. Después ella fue rescatada porque finalmente durante el velorio mostró signos de vida. Sin embargo, fue trasladada nuevamente al hospital y falleció poco después. Hubo, según la imputación, hubo negligencia y estas omisiones ocasionaron la pérdida de vida de la menor. Siguiente. En diferentes certificados, primero se atribuyó a la causa de la muerte un choque hipovolémico y después a un edema cerebral, pero realmente cuando se expidió el primer certificado de defunción, la menor todavía estaba con vida. Siguiente. También informamos de la detención de presuntos feminicidas en el estado de Veracruz por hechos cometidos el pasado 21 de septiembre en la colonia Aguacatal, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. La Fiscalía del Estado logró la detención de Dali Ariadna N., Juan Carlos N. y Argenis N., tras ejecutar orden de aprehensión en contra de ellos por los delitos de lesiones, agravio en menor de edad y feminicidio en agravio de la víctima Elizabeth N., quien se desempeñaba como subdirectora de la escuela Adolfo Ruiz Cortines. El posible móvil de este homicidio es una venganza por problemas personales que tenía la maestra con la subdirectora por un tema de carácter laboral en la escuela. Dali Ariadna se le atribuye la autoría intelectual y los otros 2 sujetos son copartícipes. Siguiente. Hoy es la audiencia de vinculación a proceso. Ay, por cierto, hablando de audiencias, el día 20 de este mes, si no mal recuerdo, es decir, del siguiente jueves, será cuando por fin lleguemos al día 20 de octubre y se llevará a cabo la audiencia correspondiente a la persona que le llevaron a cabo el cateo por el tema del motel Nueva Castilla, ¿se acuerdan? Y estos fueron los eventos que fueron grabados en videocámaras, donde se ve el momento del homicidio, con un sicario disparando y huyendo con posterioridad. A partir de las acciones de la Fiscalía se pudo determinar los autores y el móvil y ya están detenidos. Siguiente. También informar de la detención de un presunto feminicida por reto en videojuego en el Estado de México. Esto fue por parte de la Fiscalía del Estado de México y la Policía Municipal de San Mateo Atenco. Detuvieron a un individuo de nombre Lev Norman N., quien es investigado por este hecho. Se tiene conocimiento que el hoy detenido entabló relación con la víctima,
a partir de establecer comunicación con un videojuego, un ajedrez virtual, y ahí establecieron comunicación y él le pide el domicilio a la víctima para llegar y decirle que se iba a vestir de mujer en el lugar, pero ya estando en el sitio, en la vivienda, priva de la vida a Lucero. O sea, como para decirle que se iba a vestir de mujer. Sería algo así como que, a ver, dame tu domicilio para que yo vaya allá y me vista de mujer. Tenemos avances de la investigación. Este individuo fue detenido por los elementos municipales luego de que presuntamente haber asesinado a la víctima al interior del inmueble en el barrio de Santiago, en San Mateo Tenco. Llevaba consigo una mochila al parecer con restos humanos de la víctima. Entonces cuando es detenido, ¿saben? Esta clase de cosas me llama mucho la atención. Sí, no por la parte de, o sea, ¿quién le da un domicilio a alguien que conoce en un ajedrez virtual? ¿Quién le da su domicilio? Y bueno, más que darte tu domicilio, pues sin ningún problema, ¿no? A ver, vamos a suponer. Si por alguna razón tienen tanta confianza como para darse su domicilio, pero que te diga, es que llegando ahí a tu casa me voy a vestir de mujer. Es obvio que esa persona tiene serios problemas mentales. ¿No creen? Y si estamos hablando de un ajedrez virtual, o sea, como que qué función o qué utilidad o qué beneficio para la vida sería tener a alguien que quiere saber tu domicilio para llegar y vestirse de mujer. Curioso, ¿no? Sí, eso es bastante raro, pero a mí lo que me causa la mayor cantidad de rareza no es tanto esto, sino, por ejemplo, cosas como esto que vamos a ver aquí. Vamos a acercarle un poquito a ver si se alcanza, a ver si no se nos distorsiona. Tenemos, por ejemplo, aquí. Al momento de su captura, el probable implicado llevaba consigo una mochila al parecer con restos humanos de la víctima. O sea, ¿sí creen? Está raro, ¿no? Porque sí pueden darse muchas cosas, pero esto así en la vida real, ¿a qué le sonaría? Yo sé que pasan en la vida real cosas bastante increíbles, que serían difíciles de creer, pero sí será muy probable que, por ejemplo, se quede de ver con una persona que conoce a través de un ajedrez virtual, le da su domicilio, le dice, me voy a vestir de mujer llegando a tu casa, y luego, pues ya ocurre lo que, pues no sé lo que haya pasado, ¿no? Quizás pelearon, quizás la quiso forzar a hacer algo, acaba con la vida de ella, y aquí dice, al momento de su captura, el probable implicado llevaba consigo una mochila al parecer con restos humanos de la víctima. O sea, ¿sí será algo así? ¿Sí será como que, bueno, y de paso, pues me voy a llevar unos restos en la mochila? Son cosas que me llegan a parecer muy increíbles, ¿saben? Dice, un familiar de la víctima tras percatarse de los hechos intentó detener a este individuo, quien también lo habría agredido. Por ese delito de lesiones, el probable implicado de igual forma fue vinculado a proceso. A ver, entonces se lleva restos humanos de la víctima, ¿verdad? Y luego un familiar de la víctima, ¿ese familiar dónde estaba? ¿En la misma casa? Mm, o sea, son cosas, ¿qué les digo? Vinculado a proceso el día 10 de octubre del año 2022 tras acreditar su probable participación en el FEMI en agravio de Lucero N y por el delito de lesiones en agravio al familiar de la víctima. Se decretó también plazo de 4 meses para el cierre de investigaciones complementarias y medida cautelar de prisión preventiva. El detenido presuntamente privó de la libertad a su víctima tras perder una partida de ajedrez virtual y que el pago por ello sería que él se vistiera de mujer. Estando en el sitio,
No, pues les digo, hay gente que de plano tiene... ¿Se imaginan? Sería como que, a ver, platícanos cómo es que acabaste con restos humanos. Dices que tú no fuiste, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que acabaste con restos humanos en tu mochila? Y que ya después fuera como que, está bien, les confieso la verdad. Es que lo hice porque perdí una partida de ajedrez en línea y entonces para cumplir la apuesta era ir a su casa y vestirme de mujer. Ajá, y luego, pues ya después, así nomás, se me ocurrió echar a la mochila unos restos humanos de ella y ya. O sea, pero, ¿quién en su sano juicio? Y sobre todo como mujer, ¿no? Y no estoy diciendo que sean más débiles ni nada, pero con temas de la inseguridad y toda esa clase de cosas, o sea, como mujer, ¿quién cita o quién le da información de su domicilio a alguien para que vaya a su casa a vestirse de mujer? ¿Por qué? Porque pues perdió una apuesta. ¿Qué tan creíble le suenan esa clase de situaciones? En la vivienda priva de la vida a Lucero y se le identifica con una mochila donde al parecer llevaba restos humanos. Finalmente se logra imputar y ya está vinculado a proceso penal por feminicidio. Siguiente. También hay una detención de probables responsables del desplome de un tanque elevado en el municipio de Texmelucan, en Puebla. Esto fue una acción de la Fiscalía de aquella entidad. Se detuvo a Julio César N. Eso sí, como olvidar la caída de ese tanque, ¿verdad? Y Heriberto N., director de Protección Civil y secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por el homicidio, lesiones y daño en propiedad, ejercicio indebido de funciones públicas, por los hechos ocurridos que ocasionaron el desplome de una torre que ocasionó a su vez la pérdida de vida de 2 personas, una más herida y el colapso de esta estructura. Por cuestiones de negligencia dolosa y por diferentes documentales que se pudieron recabar, se les imputa y está pendiente su vinculación a proceso. Siguiente. También informar de la liberación de la vía federal, la carretera número 15 federal, en el estado de Sonora, tras 10 años de bloqueos en 3 puntos ubicados en Vican y en Estación Oro. Esto es en el territorio yaqui. Como se recordará, hay un plan yaqui, de justicia yaqui, que ha sido impulsado por el presidente de la República y las autoridades federales y locales. Hay diferentes acciones que se han venido desarrollando. Sin embargo, había 3 bloqueos de grupos que querían reivindicar supuestas demandas de este conglomerado. Sin embargo, fueron desconocidos en varias ocasiones por las autoridades yaquis al decir que desconocían las actividades de carácter criminal. Ellos pues generaban extorsión, bloqueos de carácter ilegal y también servían como una estructura de halconeo y de cobertura para organizaciones de carácter delictiva. A través de un operativo que coordinó la Guardia Nacional con la Fiscalía General de Justicia de Sonora y las autoridades locales, se pudo liberar sin ningún problema, ningún hecho que lamentar, con todo cuidado a los derechos humanos. Siguiente. Y con motivo de estas acciones, donde participó a su vez también la CAPUFE y otras instancias, se detuvo en flagrancia a 24 personas que realizaban estas actividades, que también tuvieron que ver con robo de vehículos e incluso con desapariciones. Ya están detenidos y puestos a disposición de las autoridades y la carretera federal 15 está totalmente liberada. Siguiente. También informar que en estos días, del 4 al 10 de octubre, la Sedena y Guardia Nacional en diferentes operaciones detuvieron a 24 personas, aseguraron armas, equipo balístico y drogas, destacando el caso de Jiquipilas, Chiapas, donde detuvieron a 13 personas, quienes a su vez habían perpetrado una agresión a personal militar
el pasado 9 de octubre. Hubo un despliegue muy eficaz y se pudo asegurar armas largas, cartuchos, cargadores, equipo táctico y también a 13 personas. Los detenidos presuntamente pertenecen al grupo delictivo de los Valdovinos, afín al cártel del Pacífico. Se detuvo junto con 14 armas largas. Siguiente. En otros lugares del país hubo diferentes detenciones. Tula de Allende Hidalgo, 2 personas detenidas también por actividades ilícitas. En Nuevo Laredo, una persona liberada que había sido privada de la libertad y 2 personas detenidas con armas largas, cartuchos y cargadores. Siguiente. En Mexicali, una persona detenida también con dinero sin acreditar la legal procedencia. En Matamoros, 2 detenidos. Ese es un tema muy interesante, acreditar la legal procedencia. También con una cantidad importante de dinero. Siguiente. En Tijuana, una persona detenida con 18.4 kilos de metanfetaminas y un vehículo asegurado. En Río Bravo, Tamaulipas, en un enfrentamiento que hubo en ese lugar, un agresor fallecido, 1 herido, y fueron aseguradas 4 armas largas, 745 cartuchos y un vehículo. Siguiente. También en Miguel Alemán, un detenido, un agresor fallecido, 2 armas largas aseguradas. Y en Tijuana, 120,000 pastillas de fentanilo, 3 kilogramos de fentanilo en polvo y una persona detenida en Tijuana junto con un arma corta. Siguiente. En el caso de operaciones por parte de la Secretaría de la Marina, informar que elementos de esta institución, en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, lograron la detención de 4 personas con 2 armas largas, 2 cargadores, diferentes dosis de droga, marihuana y metanfetamina. Esto fue una operación coordinada en el municipio de Cuautla, Morelos. Siguiente. Informar como vinculaciones relevantes, es decir, el seguimiento que hay después de las detenciones, las puestas a disposición al Ministerio Público y luego a los jueces de control. Ahí ya hay vinculaciones a proceso relevante, como en el caso de Puebla, que se logró la vinculación a proceso de César Augusto N. por el delito de secuestro agravado en agravio de Sandra Elizabeth N. por hechos ocurridos en abril de este año en el municipio de Amozoc, en la Junta Auxiliar de San Salvador, Chachapa. Él, junto con otros, siguiente, ya fueron detenidos y vinculados a procesos, son parte de una célula delictiva dedicada al delito de secuestro. Siguiente. También informar como sentencias relevantes que en el estado de Quintana Roo fue condenada por violación, pornografía infantil y corrupción a menores, Erika S., y condenada a 41 años de prisión en un procedimiento abreviado. Ella fue detenida el día 22 de septiembre. Ella obligaba a realizar actividades de índole sexual y registraba a las víctimas menores utilizando fotografías y videos, y tras denuncia anónima, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual pudo lograr un orden de cateo y asegurar diferentes dispositivos tecnológicos, y hubo también el reconocimiento de la imputada de haber cometido estos hechos delictivos. Siguiente. También informar como sentencia relevante que fue condenado a 43 años y 9 meses de prisión Mario N. tras acreditar su participación en el asesinato de un ex candidato a presidente municipal de Ameca Meca, de nombre Juan Bautista Morales, por hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre del 2021. Siguiente. También fue condenado a 42 años y 6 meses de prisión Gerardo N., exalcalde de Sinacantepec, Estado de México, por su participación en el delito de homicidio calificado en agravio de un ex primer regidor de ese municipio por hechos cometidos en marzo de 2020. Siguiente. También la Fiscalía de la Ciudad de México logró diversas sentencias
ante el Tribunal Superior de Justicia, una de ellas de 82 años en contra de Edgar N. por los delitos de homicidio calificado en razón del parentesco y homicidio calificado, otra por secuestro agravado en contra de Fernando Román N., otra más por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés, 50 años de prisión, y otra más también por homicidio calificado y tentativa de homicidio por 46 años en contra de Luis Fernando N. Siguiente. Bueno, en este momento es importante hacer una aclaración. Recuerdan que dije que el día 20 de octubre es cuando se llevará a cabo la audiencia a una de las personas que fueron parte de los que entorpecieron el proceso para la búsqueda de Devani Escobar. ¿Se acuerdan que se llevó a cabo el cateo tanto de la persona que dijo que no grababan las cámaras como de la gerente o la encargada del lugar o la persona que administraba el lugar, como le llamen? Sin embargo, esa carpeta de investigación, hasta donde se sabe, no ha pasado a manos de la Fiscalía General de la República, sino que esa carpeta de investigación sigue en manos y el proceso seguirá llevándose a cabo por parte de la Fiscalía General de Nuevo León. Así que para la siguiente semana, a ver qué sale de interesante, a ver qué es lo que se logra mencionar. Queremos informar también esta situación, también un caso de impunidad que se genera a partir de una dilación en la actuación de una juez, esto en el estado de Guerrero. Como recordarán ustedes, hace unos días en el municipio de San Miguel Totolapan hubo un evento delictivo donde fueron privados de la vida el alcalde Conrado Mendoza, su padre de ese municipio y 18 víctimas más, esto en San Miguel Totolapan, que ya se sigue realizando las investigaciones por parte de la Fiscalía Local con apoyo de las instancias federales. Aquí es importante señalar como antecedentes que el pasado 26 de julio, con acciones de inteligencia y acciones de investigación criminal realizados por la Fiscalía del Estado de Guerrero, se pudo determinar 5 posibles inmuebles donde el grupo criminal de la familia michoacana desarrollaba actividades presuntamente delictivas, entre ellas la privación ilegal de la libertad de personas. Se solicitó el cateo a 5 inmuebles, entre ellos un rancho presuntamente propiedad de los líderes de la familia michoacana en San Miguel Totolapan. Sin embargo, a esta solicitud de cateo que estuvo formulada en términos de la ley debidamente fundamentada y motivada, se le niega en un primer momento la solicitud de cateo. Después de nuevas gestiones de parte del Ministerio Público y al insistir, 2 días después, la jueza Isis Peralta, juez de control en el estado de Guerrero, autoriza finalmente el cateo. Sin embargo, ya habían pasado 48 horas, tiempo suficiente mediante el cual los presuntos criminales pudieron ya tomar providencias para salir del lugar, para quitar evidencias y al mismo tiempo organizar 5 bloqueos en el lugar para dificultar las acciones de las fuerzas federales, donde iban personal del Ejército Mexicano, personal de la Secretaría de Seguridad Local, personal de la Fiscalía y personal también de la Coordinación Nacional Antisecuestros. Finalmente, cuando se realizaron los cateos, ya fueron inoportunos y ya los criminales presuntos ya no habían dejado ninguna evidencia. Tiempo después viene el homicidio que se quiso simular que fue un presunto accidente de Nazario N., director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, y con posterioridad, el día 5, hubo el evento de todos conocido en San Miguel Totolapan. Esto es importante porque la oportunidad en algunas acciones de carácter persecutorio es determinante para los buenos resultados. No actuar a tiempo puede finalmente abonar a que con posterioridad se desaten otro tipo de eventos. Siguiente. También informar que en el periodo del 7 al 12 de octubre hubo 24 personas detenidas por el delito de feminicidio, 3 de las cuales ya son sentenciadas,
2 en el Estado de México, 4 en el Estado de Chihuahua, 1 en Chiapas, 2 en Puebla, 3 en Veracruz, siguiente, otro más en Veracruz, 5 en la Ciudad de México, 1 en Baja California, 3 en Jalisco y 2 en Michoacán, siguiente. Y en el caso de seguimiento semanal que hay en el tema de los periodistas, continúa las investigaciones por parte del Ministerio Público y continúan los procesos penales correspondientes. ¿Sería cuánto? Bueno, y para las personas que tienen la esperanza que una vez que llegara a la Fiscalía General de la República, el presidente se iba a poner a checar toda la información correspondiente al caso de Devani Escobar y que le iba a encomendar la misión o que le iba a pedir, le iba a exigir, aunque en teoría son independientes, al fiscal general de la República que hiciera todo lo posible para resolver el caso, para la búsqueda de la verdad y la justicia. Ya vimos que, por ejemplo, al menos en este momento, que se da el informe de cero impunidad, pues se habla de muchas cosas, algunos temas interesantes que podemos incluso analizarlos, los cuales nos parecerán bastante divertidos. Y en cuanto al caso de Devani Escobar, pues no, dudo mucho. Y por cierto, para la gente que se imagine que se va a resolver, pues resolver entre comillas, si el caso de Luis Donaldo Colosio se pudo resolver, pues claro que sí. Ahora, que eso esté muy apegado a lo que en realidad pasó, pues ahí sí que les puedo decir. Sería mucho más fácil. Y sería mucho más fácil que te entreguen una versión amañada para perjudicar lo menos posible a ciertos grupos, a ciertas organizaciones, antes que esperar que te entreguen un resultado que sí sea apegado a la realidad y un resultado que realmente perjudicara a organizaciones importantes. Porque no, recuerden que uno de los principios básicos del presidente, y no solamente porque yo lo diga, sino porque pues lo ha demostrado con hechos, es no interferir con esa clase de organizaciones o con esas organizaciones, ¿ok? Bien, pues ya saben, si les agradó pueden dejar su me gusta. Por mi parte sería todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.